Ahora sí, me Eh, gustaría que te presentes y nos cuentes hace cuánto que venís con trading. Bien, mi nombre es Sebastián y ya sé probablemente de la época de pandemia que me sumé más con el tema de Forex. Antes, por ahí algunas inversiones en lo que es el mercado local, de acciones y ese tipo de cosas. Ya desde pandemia, claro, en pandemia empecé a ver videos de youtuber y a conocer un poco lo que era el mercado de Forex, índices y demás. Y, y resultados así con empresa de fondeo que empezaste a retirar, ¿cuándo fue que empezaste a tener? Porque vos empezaste en pandemia, pero había sido como hace 3 años, ¿no? ¿O fue ni bien empezaste que conociste las empresas y empezaste a ejecutar eso que vos hacías con la otra persona? No, porque en realidad no había eso. No sé, yo no había escuchado de empresas de fondeo en ese momento. Probablemente creo que las que estaban era FTMO como fija, pero creo que MyForex si mal no recuerdo, que después fue una de las primeras que cerró, me parece que MyForex empezó en el 2021, 2022, por ahí. Y Ah, con bien. esa empezaron otras. Algunas que ya no están y otras que Founder Next debe haber empezado en el 2023. Pero son relativamente nuevas, la mayoría de las empresas de fondeo que hay en este momento. Sí, 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 a comparación sí habían unas que habían cerrado. Y vos, me gustaría hablar un poco de este tema porque vos ya habías visto plata de empresa de fondeo, que para mí eso es como un clic importante que uno tiene que hacer de decir, bueno, o sea, esto puede dar plata y no es que solamente es un chamullo, sino que posta, posta me puede dar como para vivir, digamos. ¿Vos qué te movió o qué te hizo sentir? No sé si lo tomaste como nosotros, que capaz que venimos en trading hace un montón y de repente ver algo de plata, vos por ahí, no sé si lo tomaste así tal cual o tuvo una diferencia como que lo normalizaste rápido. Sí, sí, no, en realidad pensar que uno puede vivir de esto no es tan fácil, porque primero porque el trading en sí no es tan sencillo, y segundo porque las empresas de fondos, si bien tienen, por ahí hay estrategias o formas de sistemas de operarlas, para operarlas que te permiten de algún modo u otro llegar a retirar, pero digamos que para vivir uno necesitaría algo constante y concreto, ya sea todos los meses o todas las semanas o- o eventuales pagos, pero que si los juntas o los sumarizas en un mes, digas, bueno, este mes, no sé, en 2 meses cobré tanto, pero si lo divido por mes, me representó 1.000, 2.000, 3.000 por mes. Yo con eso vivo. Me parece que no es tan fácil llegar a vivir del trading. Sí se puede retirar de pruebas de fondeo. De ahí a vivir o no, ya depende un poco del capital que uno tenga para invertir, de la reinversión, de cuánto necesite para De cómo vivir. se maneje con la plata y todas esas Claro, cosas, obvio. tal. ¿Y vos estuviste hasta qué año haciendo eso que te estaba dando retiros? Antes de dejar, me parece. Hasta que cerró True Forex Found. Primero cerró My Forex Found, la cerraron, después cerró o dejó de pagar una empresa que se llamaba, que creo que está todavía, The Founded Trader Program, yo la llamaba TFT. Eh, esa, literalmente mandaron un mail, en un momento mandaron un mail diciendo que no podían pagar, que iban a reajustar y volver con más fuerza, un chamullo, pero Ujú. literalmente dijeron no podemos pagar. Claro. Y volvieron, y creo que a los que nos debían pagos nos iban a dar cuentas. A mí tampoco me la dieron. Es como que mandaban mail y todo. Al día de hoy sigue viva. O sea, en su momento cerraron. Uno entró a la página y como que no había nada. Y después empezaron a volver hasta el día de hoy. Yo ayer, el viernes, claro, ayer me fijé y está la página. Eh, bueno, el problema radica en que una empresa de fondeo es confiable mientras pague. Sí. Cuando no paga, por las razones que sean, por ejemplo, en el caso de TFT, era porque
ellos mismos decían que era insolvente el sistema, fue insolvente el sistema para ellos. De la forma que lo estaban manejando, los productos que tenían a la venta, Y las de la forma, reglas en sí, porque las las reglas son lo reglas, que marcan. claro, como lo tenían, era insolvente y lo que hicieron fue parar la pelota y no pagar a nadie. O pagaron a un 20%, bueno, al margen, no importa. Y en definitiva eso es lo que a los que estábamos o a los que estarán en el futuro no les da, perdés la seguridad de la empresa. Mm. Y si vos perdés la seguridad de la empresa, digamos, la empresa se nutre del capital que todos los traders van comprando cuentas. Algunos pasarán, otros no, y de eso se va nutriendo la empresa de fondeo. Por ende, si pierde confianza, menos traders van a comprar, por ende va a tener menos ingresos para pagarle a los que ya están. Entonces, en definitiva, por más que quieran hacer las cosas bien, lo mismo Sí, y también va a generar imagínate desconfianza. esto. Vos viste la empresa, ¿no? El otro día, y por ahí yo que no conozco y no sé todo esto que pasó en la empresa, capaz voy y compro, porque no tengo idea. Sí, pero más, o sea, seguramente hay gente que sigue comprando. Pero hoy hay tantos grupos donde uno está, o ya sea privados, o públicos, o de youtuber, que uno se mete a un montón de grupos, y en definitiva la bola se va pasando de cuáles pagan y cuáles no en el momento en el que estamos. Por ejemplo, ahora hace una semana, Alfa eh, canceló las cuentas premium y no le pagó a nadie. Después salieron a decir que no, que era un error, que iban a volver, que les iban a pagar, que no sé qué. Bueno, la cuestión es que eso, al haber tantos grupos ahora, por más que no haya un único veedor de las empresas, en los grupos eso se pasa y los mismos influencers que tienen gente abajo dicen, che, yo con esta empresa no me manejo más. Y lo Mm. más probable es que la gente esa que está debajo ya esa empresa no le va a comprar. Sí, es un tema Entonces, porque justamente de esa misma plata es que entra el tal ingreso cual. para poder pagar, que para mí fue lo que pasó con Apex, que yo dije, para mí mantenieron la seriedad todo el tiempo, pero para poder mantener a flote la empresa, porque si no, después de pasar a un montón de gente al live de la nada y que todavía a mí me pasaron en mayo y todavía no me dieron nada, supuestamente, que te iban a dar y que porque, qué sé yo, las razones, para mí la razón, o sea, obviamente no puedo afirmar nada, pero para mí la falta de liquidez, porque si no, Yo el primer retiro que tuve de Apex me lo pagaron creo que en 4 días. O sea, llegué al capital para retirar, pedí el retiro por la plataforma, eso queda como en pendiente. Lo revisan para ver si está todo ok y te mandan una confirmación de que el pago está aprobado. Y después a los días te llega el pago. Entre que me aprobaron el pago y llegó el pago, deben haber pasado, o entre que yo pedí el retiro y llegó el pago concretamente, debe haber pasado 5 días como mucho. Hoy en día, Apex debe estar tardando unos 20 días. sí. Entre 15, 14, 15 a 20, 21 días. O sea, 2 semanas, 3 semanas. Uno pide el pago, como a la semana llega, con suerte llega que te aprueben el pago. Y desde que te lo aprueben, capaz que te demora otra semana más. Eso evidentemente antes no pasaba. Empezó a pasar cuando cambiaron las reglas o sumaron las cuentas EOD. O sea que algo de eso les debe haber No hecho, favoreció. no les favoreció porque ellos venían como un relojito y de golpe abrieron el paraguas con otros productos y de golpe también empezaron a retrasar pagos. Sí. Entonces, inevitablemente la gente no compra. Y eso hace que esa misma empresa de algún modo pierda liquidez y otros comprarán, pero no es tan Sí, hay masivo gente como... que sigue comprando. Yo, por ejemplo, no confío. A mí me da mucha desconfianza. O sea, con esto que pasó de un día para el otro, dicen, bueno, cerramos. A ver, si siguen generando esa confianza en personas y siguen comprando, va a funcionar. Pero si de repente las personas dejan de confiar, no. Es así, depende de las personas. Pero yo, por ejemplo, en una tanda en Apex creo que compré 10 cuentas. Hoy no compraría ni cerca. De Mm. última, si hay alguna promo y ya tengo en otras, compraría dos. Y si no las paso, no pasa nada, pero compraría dos. Y bueno, seguramente esto que yo puedo llegar a hacer lo deben pensar otros, y los que antes compraban 20 cuentas, porque era lo máximo que te permitían, y hoy capaz que no compren 20 cuentas. Sí, 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 Pero tal con cual. todo.
Capaz que si de golpe los que se mantuvieron o los que tienen todavía cuentas, de golpe retiran y, che, sí, yo cobré en 3 días. Bueno, y después apareció otro, y apareció otro, y apareció. Sí, se empieza a pasar la Hoy, bola otra vez y la gente vuelve a confiar. O sea, está la claro, posibilidad, pero bueno, hasta el momento no hoy perdieron está el estatus pasando. que tenían antes. Hoy era como si, digamos, antes era como, como si fueran FTMO, pero en futuro. Es como Apex no va a quebrar, siempre te va a pagar, mientras cumple las reglas, está todo bien perfecto. Bueno, hoy ya no es eso. Ya están como uno o dos escalones más abajo. Listo. Eso Sí, hace que uno compre en otras. Entonces, esa liquidez que tienen los traders para comprar en cuenta de fondeo, la distribuyen en otras empresas. sí, sí, sí. ¿Y Entonces, bueno, vos, cuándo fue que empezaste otra vez a tradear empresas de fondeo? Después de haber dejado después el quiebre este de esa empresa. y yo debo haber comprado mis primeras cuentas de futuro, porque volví como en agosto, septiembre, y compré algunas de CFD hasta que me metí en futuros. Y en futuro Ah, y debo como haber hablamos comprado. el otro día, vos en septiembre entraste a la comunidad. Septiembre, sí, septiembre del año Claro, por pasado. ahí. Eh, y yo debo, la de futuro de haber comprado en septiembre, mediados de septiembre, fin de septiembre, y los primeros retiros los tuve en octubre. ¿Qué es lo que sentís que te frenó quizás, o bueno, no sé si vos te sentías frenado, de pasar de CFDs a futuros? Porque hay mucha gente, bueno, a mí incluso me pasó, que al conocer CFDs, Forex, como que le cuesta pasar a futuros. ¿Vos te acordás o recordás un poco de ese momento de qué fue lo que te impulsó y te llevó y finalmente como que dar ese paso que al principio cuesta? Em, no, básicamente las La comunidades, plata. los grupos, no, no, pero los grupos donde uno frecuenta, Sí, inevitablemente, o sea, no es porque yo o vos o estemos hablando de futuros. Ahora se habla de futuros en un montón de lugares que antes, hace un año y medio, no se hablaba. sí, Eh, era todo CFDs. Era todo CFD y había empresas de futuro, pero bueno, la cuestión es que en los mismos grupos otra gente se fue animando o ya estaba y de golpe empezaba a preguntar y te dicen, no, la cuenta de 50K en CFD te sale 300, bueno, ahora capaz que un poco más caras, y en futuro te salían 50 en ese momento. Funding Ticks, yo llegué a comprar en Funding Ticks en $42. Era re Una, barato. una cuenta de 50K y una cuenta de 50 en CFD estaban en 300, 350. Entonces vos decís, bueno, compro ahí. Y las normas para retirar en CFDs, y más o menos tenés que esperar 20 días. Si está todo bien y pasaste la fase y pedí el retiro, capaz que te demoran 15 días más. Son más o menos es un pago por mes en CFDs, aproximadamente. Y en futuro, no, o sea, las puedes pasar en Funding Ticks, que los mayores retiros estuve ahí, las pasabas en 3 días porque tenían una consistencia Neval del 40%. Pasabas en 3 días y después cumplías los 5 días y ya pedías el retiro y mientras funcionó Funding Ticks, a los, como mucho a los 2 días ya tenías el retiro en la cuenta. Es decir, en 10 días ya tenías el primer retiro. Y a partir de ahí, cumpliendo los 5 días mínimos que ellos siempre te pedían, yo llegué a pedir, creo que desde octubre que llegó el primero hasta mediados de diciembre, me parece que pedí un retiro todas las semanas. ¿Llegando a Eh, qué cantidad? ¿Cuánto llegaste a retirar de Funding Ticks nada más? 11, 11. sí. Pues el ¿Invirtiendo último, cuánto, te acordás? o sea, el total invertido fue de 1.700 me parece. Pero ahí estaban las de Apex, que yo ni siquiera sabía lo que era futuro y quemé como dos o tres sin, no sé, no sabía que había un mini, que había un micro, Sí, sí, sí. eh, hasta que te acomodas con los contratos y los lotes, que es una pavada, pero bueno, hasta que te acomodas, capaz que un par de cuentas puedes perder. En esa inversión inicial también había unas tres o cuatro de 10K de Founder Next, me parece, o dos de Founder Next y dos de Alpha. O sea, en esos 1.700 de inversión inicial había un popurrí. Sí. Hasta que, así como había comprado de Apex, que tenía un trading stop, compré de Funding Ticks. Las de Apex había quemado casi todas menos una. En Funding Ticks
una terminó pasando y terminó fondeándose, llegando al pedido mínimo de retirar, y quedó, y quedó, y quedó, y después le hacía los días mínimos, retiraba todas las semanas, literal. De esa cuenta me acuerdo que le llegué a retirar 7 veces. Em, Montón. sí, sí, pero no, por eso creo que ahí, digamos, se empezó a hablar mucho de las de futuro, de las cuentas de futuro. Y es como todo, a medida que se va hablando, los que no están ni mirándolas, las empiezan a mirar. Yo consultaba por privado a alguno que estaba haciendo futuro y, sí, pero ¿y qué? ¿Y cómo son los lotes? Y operar en TradingView, que era re nuevo, y no en el MT5 o MT4. Y, y enlazás y, bueno, Ninja fue después, pero te vas acomodando y de golpe, si sale todo bien, más o menos, la operativa, la realidad es que en menos de 10 días tenés un retiro. Y ni hablar, que ya es, o sea, lo interesante es que ya después te queda ese colchón para seguir retirando. Y que podés ir, por ejemplo, full margin, medio como para matar o morir, y que en CFD no solo tenés 3 fases, o sea, fase 1, fase 2 y la fase de fondeo, sino que encima tampoco te dejan ir full. Entonces, para pasar las fases necesitas un par de días, para pasar la fase 2 también, para después hacerle, si te arriesgaste mucho en las otras fases, te dicen, che, en fondear solamente el 1% por cada idea de Sí, trade, sí, sí, sí. entre cada idea de trade no puede haber menos de media hora, o sea, tampoco podés acumular o apilar o promediar. Bueno, te van moviendo para a lo mejor otro tipo de estrategia, y después cuando vos pedís retiro demora más o menos 15 días. Entonces tenés que pensar en fondear, que yo es lo que hacía antes, en más o menos un retiro por mes, de cada cuenta fondeada. Por ahí si tenés varias Que y que encima tenés. también la empresa puede cerrar en cualquier momento, o de un momento a otro cerrarte. Yo he conocido casos donde de repente cierra la cuenta y te cierran las cuentas por estar retirando tanto. O sea, porque también con lo que cuesta pasar CFDs y lo que cuesta la evaluación, en general la cuenta te la quedás, como, no es como futuros que quizás por un tema de reglas incluso elijas quemar cuentas para Claro, poder seguir comprando, sino que en CFDs, o sea, quemás una cuenta, después te cuesta un montón pasarla y pagarla y todo. yo creo que o sea, son viables, pero es para a lo mejor otro tipo de estrategia operativa. Y si uno necesita o quiere capitalizarse, las empresas de futuro hoy, en este momento, sirven. Sirven por las reglas. Si uno se acomoda a esas reglas, en un lapso máximo de 10 días, si todo sale bien, en 10 días puedes tener la cuenta, puedes tener la plata de retiro en tu cuenta. Sí, Y sí, eso en CFD no pasa. Y una vez que logras el primer retiro, los siguientes retiros de la misma cuenta, cada 5 días puedes pedir. En algún momento se va a quemar, obviamente, pero bueno, cada 5 días puedes pedir. En CFD, la primera etapa, digamos, ese primer retiro puede que te cueste más en tiempo, te cuesta más en plata también, y una vez que llegas a ese primer retiro, posiblemente los otros retiros demoren aproximadamente alrededor de 15 días, pero uno podría pedir, por ejemplo, en una cuenta de 50, le haces un 2% nomás, no mucho más que eso, y ya pedís un retiro. sí, sí, eso es lo Y ese bueno. 2% son 1000, que en una cuenta de futuro vas a necesitar hacer un 4% en vez de un 2%. Entonces, a lo mejor en la de fondeada, en la de CFD, vos haces un 2% y ya pedís 1000, te va a tardar 15 días, pero ya a lo mejor a la de CFD la puedes cuidar un poco más. Mm. Tiene sus pros en cuanto al drawdown, en cuanto a que, saben, te sacan el 80, creo que te quedas El con el 80, 80 vos, pero no es con el 80 del 50. O sea, en Topstep, por ejemplo, vos te quedas con el 80 del 90 del 50%. No es claro. que, bueno, hice 4.000 y me van a pagar el 90%. No, hice Eso. 4.000 y me van a pagar 2.000 y de 2.000 el 90%. En CFD, de lo que es la cuenta, todo lo que vos le hagas, el 80 va para vos. Mm. Por eso, tiene muchos pros, pero si vos necesitas capitalizarte, yo creo Sí, que futuros. futuro es lo más rápido. O sea, en los dos sistemas necesitas que te vaya bien, ya sea futuro o, Mm. o CFD.
Si te va bien en futuros, lo más probable es que en 10 días tenga la plata en tu cuenta. En CFDs no. En CFD, probablemente si te va bien, en 20 días o un mes como mucho, vas a tener la plata en tu cuenta. Pero bueno, en futuro te sirve mucho para eso. Si te va bien, cobras. Excepto en Alfa que ahora. Y en los dos sistemas tenés el riesgo de que la empresa por X motivo no te pague o Sí, cierre o, bueno, o te sí, ponga una esas son regla que cosas diga que es que importante operaste un nada más IP. irse, mantenerse actualizado, o sea, mantenerse en el mundo para saber, porque yo me acuerdo la primera vez que yo fondeé una cuenta fue de CFDs y fue de 10.000 y me llevó un año fondearla. Y me acuerdo que hablando con vos, vos me dijiste, pero esa empresa no está pagando. Es Entonces, que no para mí tienen, fue como una reexperiencia, ¿no? Para mí, o sea, en el momento, hoy lo siento y digo, fue una pelotudez hacer eso, pero en el momento para mí fue una reexperiencia y, y llegar al punto de fondearme, de pasar por eso y bla, 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 pero después de estar fondeado y darte cuenta que la empresa no paga, no te sirve de nada. es que no, sí, para mí no tiene, porque yo ya pasé por varias empresas que cerraron, entonces, si yo miro hoy, MyForexFound me debe un pago, una cuenta fondeada y creo que una en fase 2 y una en fase uno. Mm, Están ahí, quedaron ahí. No me sí, sirvió de nada aguantarlas. sí, sí, Lo que sí. tiene de bueno futuro es eso, que vos, A si te mí, armás a las reglas, las podés quemar en un día, en 2 días, en 3 días, pero no conviene tenerlas tanto. sí, y lo mismo que me pasó a mí con Apex, porque más allá de que yo de Apex le pude retirar un montón en comparación con lo que invertí, la realidad es que por cuidar en algún punto esas cuentas, no retiré más rápido. Podría haber, hoy, o sea, con el diario del lunes obviamente todo es más fácil, pero hoy viendo y sabiendo lo que sé, es como podría haber exprimido mucho más esas cuentas, pero bueno, en su momento fue lo que tenía que hacer. Y algo que me llama mucho la Sí, atención de vos es que esto no sos una persona que vino de cero, no sos una persona que ya había tenido retiros, también había dejado de tradear en empresas de fondeo, pero bueno, junto con la comunidad y todos los espacios en los que estabas compartiendo sobre trading, sé que te impulsaron y decidiste volver a arrancar en trading y hasta ahora, desde que volviste, o sea, no solamente en Fondo Intic, sino que como que desde que diste ese empujón a mediados de septiembre hasta hoy que estamos en julio, ¿cuánto llevas retirado? lo último que retiré fue de Apex, deben ser unos 15 por ahí, o 16 con el último de Apex, no me acuerdo. Y ahora tengo, me queda, fondeé una el otro día y quemé dos Val de Lucid, o sea, me queda una fondeada y no, y ninguna más. Sí, sí, Y, sí. Y más y para allá de como, que vos ya tenías un montón de información, es más, seguís teniendo bastante información, más allá de que los que yo les voy a compartir nuevo y todo este tema, ¿qué, ¿de qué manera crees que la comunidad te pudo ayudar para, no sé si diría tener estos resultados, porque vos la información ya la tenías, pero ¿de qué manera crees que la comunidad te ayuda actualmente o te ha ayudado? eh, mira, eso es lo que hablamos el otro día. Yo he estado en muchos grupos, estoy en algunos. eh, yo creo que el plus que te da eh, la comunidad puntual depende en la etapa donde cada uno esté, pero obviamente desde lo más básico, en primer lugar, la información. Si yo no conozco nada, nunca me metí, nunca puse un peso y nada, bueno, es un muy buen comenzar, porque vos estás con gente que de algún modo está haciendo lo que vos querés hacer. Si uno estuviese, vuelvo el ejemplo, desde el inicio. Es importante estar eh, más allá, digamos, antes parece tenías el que te vendía el curso y la mayoría estaban todos como vos y él que te vendía el curso. Mm, En este caso, al formarla, como al estar dentro de la comunidad, tenés por un lado la información. Si uno tiene que arrancar de cero, tenés la información para poder arrancar de cero. Después, tenés una, eh, una operativa diaria
que en mi caso me parece que es muy importante, porque es lo que te da un poco la disciplina, el enfoque. O sea, el trading es muy solitario, y así como es solitario, la podés embarrar solito. De hecho, la embarramos solito también, pero bueno, más allá de eso, el hecho de estar en un grupo, tener un horario, y demás, en definitiva te hace compartir eso y minimizar un poco las macanas que uno se puede mandar solo. Em, y después, en este caso, lo que yo te he dicho a vos también, vos tenés muy claro hacia dónde querés ir, y, y no tenés miedo en seguir avanzando, y si tenés que seguir invirtiendo en lo que necesitas para seguir avanzando, se avanza, se invierte y se comparte. Y, y bueno, eso no está en todos lados. Entonces, en definitiva, en la comunidad yo, independientemente de la información que yo ya la tenía, eh, para mi perfil, digamos, me dio lo otro, que en definitiva a mí me hace falta. Lo sigue a rajatabla o no, pero el hecho de estar, hablar, ver la gente que retira, eh, el que quemó, por qué quemó, el que si, bueno, en este caso que en la comunidad se siguen estrategias, che, esta estrategia no dio, bueno, se revisa, se trabaja en equipo, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra, buscando el por qué sí o por qué no. eh, va mucho más allá de una estrategia o un curso o una forma de operar. Que eso, podés mirar 20.000 videos y hay, o sea, yo tengo mucha información, pero es imposible seguir todas las informaciones. Porque una Sí, estrategia te da compra, otra te da venta, la que uno te da un ratio negativo, la otra es ratio positivo. Entonces, si es por información, hay mucha. Pero después tener un lugar donde tratar de, desde esa base, intentar crecer, no son todos. Entonces, en mi caso, me parece que la mayor, digamos, lo que más conseguí, es eso. Y además, si vamos al caso, tampoco se habla todo el tiempo de trading, y se buscan otras cosas y se buscan nuevas formas de ganar, de invertir, y bueno, y eso está buenísimo. sí, es muy loco esto que decís que vos esto, ¿no? Que la información ya la tenías, pero no era lo que vos requerías, información. Porque realmente muchas personas por ahí piensan que les falta mentalidad, que es muy normal, cuando en realidad capaz les falta data. Y por ahí sí le falta mentalidad, o sea, capaz no le falta data, le falta mentalidad es real, pero es importante tener la información de todo para O, darte cuenta realmente qué es ese o- faltante, digamos, eso como que ese clic para tener resultados. o Pero es muy a lo bueno mejor esto te que falta decís porque, otro al lado. El otro día ¿cómo? a lo mejor te falta otro al lado. El otro día Mm, hablaba con Bray y me dice, no, quemé una, porque digo, si estaba yendo súper tranqui, ¿cómo va a quemar si estaba yendo como tipo, si fuera yo que voy a full margin? Bueno, pero al 1-1, tranquilo, ¿no? La quería llevar bien, no hay forma de quemar una. Sí, me dice, porque en una metí de más y se me fue en contra y cerré antes, después metió. Y digo, bueno, claramente estaba solo en ese momento. mm, eh, mm, Hagámoslo en compañía, o porque seguramente, independientemente de la cabeza que vos tengas, eso en compañía es muy difícil que te pase. sí, Porque che, sí, le sí, voy a sí. meter acá, pero ¿por qué le va a meter? Si ese no es tu. Así operemos estrategias distintas, no importa. Pero si ese no es tu. Yo conozco la tuya, la de él, la mía. ¿Qué vas a hacer ahí? No tanto, ¿pero qué le vas a meter? ¿Por qué tanto? ¿Por qué menos? Tenés razón, qué bueno. O sea, lo de la psicología, yo no lo entiendo. Capaz que existe la psicología, la mala psicología para esto. A mí me ha pasado, pero no es porque estés mal de la cabeza, sino que a lo mejor te falta, si estás con otro al lado o operando la misma pantalla. O sea, lo que yo veo cuando se opera en grupo haciendo lo mismo, yo siga la estrategia o no la siga, pero lo que yo veo es que todos hacen la misma. El que pierde, si se pierde, se perdieron todo, el que gana, ganaron todo. La diferencia que puede estar en que uno arriesgó más porque su cuenta necesitaba tal cosa, o el otro estaba enfondeado pero buscando el día mínimo. Sí, Pero digamos, no hay forma de ir, de salirte de esa caja si todos están haciendo más o menos lo mismo. Y sí, eso te sí. lo da Y el grupo. esto
Es verdad que si vos te expones a que alguien más sepa cuál es tu meta, a que alguien más, por eso digamos los retos de la meta, ¿no? A que alguien más sepa lo que tenés que hacer exactamente, hace que te sea más difícil no hacerlo, más si te están mirando, o sea, si te están observando mientras lo haces. Y, y es real eso de que, o sea, cada uno necesita cosas diferentes y está bueno aclararlo porque por ahí uno ve comunidades y piensa, bueno, no, yo no, porque yo ya tengo la estrategia, ya tengo todo lo que necesito, tengo la mentalidad, pero si los resultados no están, todavía algo queda ahí por trabajar. O sea, capaz no es la estrategia, capaz no es la mentalidad, capaz es la data o capaz es el entorno, capaz es ver directamente personas que están retirando y que están retirando en tu mismo espacio, o sea, que estás en un espacio en donde personas se están retirando. A mí personalmente fue eso lo que me ayudó un montón. Tipo, era como, un montón lo están haciendo, si ellos lo hacen, yo también puedo. Pero es importante animarse a eso. Y entendiendo esto, que literalmente cada persona necesita cosas diferentes, pero muchas veces no sabemos qué necesitamos. Por eso nos tenemos que exponer a la mayor cantidad de lugares para descubrir básicamente qué necesitamos. ¿Te había sido, no? Sí, te quedaste ahí y después empecé a fijarme Ay, si no te era yo, era escucho, vos, y no, no te ahí está escuchás. volviendo, me parece. ¿Me ¿Cómo? escuchás? Ahí, ¿Me ahí escuchás? volviste. Ah, ahí estaba. Que no sabía si eras vos o era yo y no, después me fijé, era yo. Eh, bueno, estimo que ibas por esa línea por la que estábamos. Sí, para mí la comunidad es esa. Y además, que no está en todo, o sea, bueno, hasta ahora acá se va dando, pero no es en todas. Eh, si yo, supongamos, o Bray o los que han estado, en este caso el resto, la mayoría hace lo mismo, entonces nosotros somos los que hacemos cosas distintas. Pero eh, si uno pone, che, ya llegué, hago el pedido, el retiro de tal empresa, uno después compartís qué hiciste. O sea, no hay forma de no hacerlo, ya sea por ratio negativo, por estrategia al azar o por lo que sea. O sea, se busca hacer lo mismo. Si por el que hace cosas distintas y después tiene resultados en los vivos, en la diaria, che, no, yo acá le estoy haciendo tal cosa, o se comparte porque en definitiva la búsqueda es lo mismo, buscar retirar de las empresas de fondeo. Sí, 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 tenemos todo el mismo objetivo y entendemos que ya esa creencia de no, tenés que tener una estrategia y respetarla y ya no es tan así. O sea, realmente las empresas de fondeo son algo diferente, que es lo que yo estoy compartiendo en estos días. Es un tema diferente al trading de por sí, entonces tratarlas como tal, o sea, tratarlas como un negocio aparte, entendiendo que obviamente trabajar en nuestra disciplina, en nuestra constancia, en nuestra paciencia y en todas las cosas que te obliga a trabajar el trading son fundamentales y también necesarias, creo yo, para el negocio de las empresas de fondeo, pero entender que es un mundo completamente aparte y podés incluso aprender más de una estrategia para usarlas, para aplicar en las Perfecto. empresas. Sí, sí. Yo lo veo como Y un gran una grupo. última pregunta para ir cerrando es, vos personalmente, ¿a quién le recomendarías estar en un espacio así? Ah, es que el nivel es variado, ya sea desde el más básico que necesita eh, que sus ingresos o sus ahorros, intentar multiplicarlos, pero no en forma pasiva, sino obviamente requiere una gestión activa. Entonces, es eh, aprender una habilidad nueva que, conociéndola y conociendo los números y demás, sabes que te puede dar plata. Entonces, ya sea, o sea, no necesariamente te tiene que gustar el trading, pero necesitas que arrancar por un lado. Pero te No tiene que es gustar la plata. Sí, y que después buscar otros números y sentarte y tener el horario para, y si no es el horario que uno hace siempre, buscar otro. El Sí. mercado está abierto prácticamente 24 horas, 23, 22, pero y si se tiene que buscar porque te queda mejor Asia, lo buscas. Pero en definitiva es esa, y si tenés un nivel intermedio
un nivel de conocimiento mayor, pero que todavía te falta, lo mismo, porque ya sea, al ser un grupo vas a encontrar algo que vos, o sea, si estás en la búsqueda es porque algo te falta, y incluso mientras más sepas, más podés compartir, y a lo mejor lo que te faltaba lo tenías, pero compartiéndoselo a otros, esos otros le ven algo más que a lo mejor uno porque estaba muy metido no le vio a lo propio, y de golpe estás como en una versión 2.0 de lo mismo que ya sabías, pero que eso se necesitó por otros, básicamente. Sí, tal cual. Realmente, yo creo que me gusta mucho tu caso, porque me acuerdo cuando entraste que yo lo que vos hacías era como, ¿por qué hace esto? Bueno, pero está retirando. Como que retirabas. Y yo te decía, pero podés verla porque también te pasaba, no sé si ahora te sigue pasando este tema de que te generaba miedo. O sea, más allá de que vos estabas haciendo plata, habían emociones de inseguridad en cuanto a lo que se hacía. Yo te decía, bueno, o sea, podés usar la estrategia que nosotros usamos como modo de, como si fuese un trabajo fijo. Operás 1 hora al día, invertís para eso y aparte haces lo que vos haces y te genera plata, ¿no? Y me gusta tu caso porque literalmente entraste, hiciste lo que quisiste, pero nos acompañaste siempre, tipo, y retirabas y tu retiro fueron clave, yo sé que para muchas personas de la comunidad, para abrirle la mente de decir, no necesito una estrategia fija para poder retirar, necesito entender los sistemas, necesito entender otra cosa, no es la estrategia. Sí, tal cual, o sea, en el azar acá se puede ganar. Yo era azar con cierto sesgo de conocimiento de un activo, eh, y las dudas venían por eso, porque che, estoy retirando, pero no sé, puedo operar 10 cuentas manuales en un día. Eso porque necesito algo que me dé muchas entradas al día. Y lo hacía, y algunas se quemaban y otras no. Eh, y eso te da la pauta de que el secreto para retirar no estaba ahí puntualmente, no está en la estrategia, sí en la gestión, pero también entender de que podés agarrar una racha negativa en cualquier estrategia que estés haciendo y podés llegar a quemar 2, 3, 10 cuentas y no haber hecho un retiro. Las Sí. matemáticas dicen eso, y que capaz que después, en las próximas 10 terminás retirando de 3 o 4 y en el global todo se compensa. Pero, pero tenés que entenderlo eso también, Tenés que que no porque hagas entenderlo, al tenés que azar estar vas a ganar. acompañado. Porque hacerlo solo, bueno, vos también, en todos los grupos que estás, conoces un montón de personas que quieren hacer eso, lo intentan, pero lo hacen solos y por eso terminan perdiendo un montón de plata. Porque llega un punto en el que ya no se animan a hacerlo. Sí, o cambias, y si cambias, de alguna forma es como reiniciar la La matemática, rueda, sí. y no terminás de saber una cosa u otra, digamos. Eh, bueno, son cosas que tenés que transitarlas, en definitiva. Sí, etapas, etapas y que nada, que lo bueno es que la información está. O sea, a mí eso me parece una genialidad, tipo decir, ok, la información está al acceso de cualquier persona que la que quiera acceder a esa información, solo depende de la persona que dé el paso y se Sí, eduque para poder hacerlo. Pero eso siempre estuvo, siempre está ahí. pero además es una información que se sigue alimentando día a día. O sea, no queda la información ahí con lo que está. De acá a 2 meses va a haber mucha más información de la que de hoy, y podrán haber otros sistemas, y a lo mejor los sistemas que, así como los sistemas que estaban, ahora siguen estando como información, pero a lo mejor ya no dan como daban en ese momento, y se buscan nuevas cosas, porque en definitiva no está en la estrategia, sino en armar un sistema alrededor de las cuentas de fondeo, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, genial. Bueno, gracias por tomarte el tiempito de estar acá y hacer este meet conmigo. No, de 10. Espero que las personas que lo vean puedan, bueno, aprendan un montón. La verdad que hablamos un montón sobre empresas de fondeo, así que información hay de sobra y que les sirva para quizás atar algunos cabos
que andan por ahí un poco con dudas, digamos, buscando información y yo sé que esto les puede servir un montón. Y saber que nada, que porque vos vivís al 100% hoy del trading, ¿o no? O sea, más allá de que sea complicado, lo que sea, es tu ingreso. Sí, un poco de arbitraje, pero sí, la mayoría viene por ahí. Sí. Y es algo a lo que, teniendo hijos y todo, a lo que obviamente todos apuntan, cada uno vive su proceso, cada uno lo va a hacer a su manera, pero que es súper viable. O sea, realmente súper viable siempre y cuando se esté bien organizado.